Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Octavio Murcia Yucupicio y les voy a hablar sobre tres proyectos en Tinkercad, ¿no? El primero es un proyecto llamado Love-O-Meter, que es básicamente un sensor de temperatura que nos dice que mediante tres LEDs nos indica qué tan alta es la temperatura que se lee. Entonces, vamos a ver el sensor. Tenemos un pin de ground, otro de power, que se conectan a tierra y a los 5 voltios del Arduino respectivamente. Y la tercera patita es la señal. Esta señal es analógica, por lo tanto debemos conectarla a un pin analógico, en este caso el A0. Posteriormente, en la parte derecha aquí tenemos tres LEDs. Estos tres LEDs se van a prender individualmente, como podemos ver aquí. Están contenidos en tres pines distintos. Entonces tenemos las resistencias también para que estos LEDs puedan funcionar sin problema, que en la práctica se utiliza para que no se quemen. Y ahora vamos a ver la parte interesante, que es el código. Eh, pues primero declaramos algunas variables que vamos a utilizar, como el sensor del pin y la temperatura base que vamos a utilizar para prender estos LEDs de aquí. Abrimos un puerto serial a 9600 baudios y desde el pin 2 hasta antes del 5, o sea el 2, el 3 y el 4, los declaramos como pins de salida y escribimos un low dentro. Ahora en lo que vamos a hacer cada milisegundo, porque aquí tenemos un delay de 1, es realizar la lectura análoga del sensor mediante el pin de sensor, que es el A0. Eh, el puerto serial eh, lo vamos a usar para mandar el valor que se esté leyendo. Aquí podemos ver que primero se envía el valor que se lee. Este valor es un entero. Estamos hablando de 2 bytes. Entonces, lo que se hace aquí es que pues, es un valor entre 0 y 1023. Entonces, para convertirlo a voltaje, tenemos que dividirlo entre 1024. Entonces, con esto obtenemos el voltaje entre 0 y 5. Ahora esto lo mandamos también por el puerto serial y ahora obtenemos la temperatura restándole 0.5 y multiplicando por 100, que son simplemente valores que dependen del sensor, vaya. Ahora finalmente comparamos la temperatura con el baseline, la temperatura baseline. Entonces, si está debajo de este valor, los tres LEDs estarán en bajo. Si están entre este valor más 2 y más 4, prenderemos uno de los LEDs. Si está entre la temperatura base más 4 y la temperatura base más 6, prenderemos 2. Y si está encima de la temperatura base más 6, prenderemos los 3. A continuación podemos verlos en funcionamiento si iniciamos la simulación. Inicialmente la temperatura es de 25 grados, que significa que está entre lo que viene siendo la temperatura base, que es 20 más 2, y es menor a la temperatura base, que es 20 más 4. Está entre 22 y 24. Bueno, aquí el valor es 25, pero porque da cierto threshold en cuanto a los valores que colocamos aquí. Entonces, como podemos ver, aquí mientras subimos el valor, pues se van prendiendo los LEDs. Estos valores de más 2, más 4, más 6, bla, 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 pueden ser customizados para que representen valores más, pues con más sentido, ¿no? O más visibles, o si se quieren dejar en esta ocasión, porque, bueno, este sensor, este proyecto está pensado para leer la temperatura humana. Entonces creo que los valores no están tan desviados de la realidad, ¿no? De los valores que buscamos. Entonces esto es todo por este proyecto. Vamos a pasar con el siguiente. Ahora vamos a utilizar un LED que es un poco distinto. Este LED es un LED RGB, lo cual significa que podemos crear una lámpara que pueda cambiar de color a cualquier color posible dentro de lo que RGB es. Entonces para esto tenemos que conectarlo a ground. Aquí podemos ver el cátodo.
aquí esta es la terminal que nos controla el rojo, aquí es la cantidad de azul y aquí es la cantidad de verde. Tenemos resistores de 220 ohms para que no tenga problemas el LED. Y tenemos fotorresistores que vamos a usar como entradas para cada uno de los valores, ¿no? Rojo, azul y verde respectivamente. A estos le colocamos resistores para que podamos realizar una lectura sin problemas, simplemente leyendo en base a lo que leyendo con relación a los resistores que están conectados. Estos resistores van dentro como entradas analógicas y las salidas a los de los LEDs, que también son salidas analógicas, están aquí en estos pines de aquí. Y finalmente conectamos el ground y el power. Entonces ahora vamos a analizar un poquito el código. Primero que nada declaramos muchos valores que vamos a necesitar. Entonces al iniciar declaramos los pins que son de RGB, los 3 como de salida. Y iniciamos pues la comunicación serial, ¿no? A 9600 baudios. Entonces en el loop lo que hacemos es realizar la lectura del sensor de rojo, la lectura del sensor de verde y la lectura del sensor de azul mediante los respectivos pines, que vienen siendo estos de acá abajo, A0, A1 y A2. Después de eso, lo que vamos a hacer es imprimir los valores así en crudo y luego los vamos a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque bueno, las lectoras analógicas nos dan un valor entre 0 y 1023 y al dividirlo entre 4 tendremos un valor entre 0 y 255, que es exactamente lo que queremos darle a lo que viene siendo este LED de aquí. Entonces mandamos los valores mapeados por el puerto serial, por el puerto serie. Y finalmente hacemos la escritura analógica con los valores que tenemos a cada uno de los pines. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a iniciar la simulación y podemos ver que al inicio los tres están en total oscuridad. Entonces si subimos este valor de aquí, podemos ver que se convierte en rojo progresivamente. En cambio, si movemos este de aquí, podemos ver que se convierte en verde. Y finalmente este de acá podemos ver que se convierte en azul. Si subimos al máximo los 3, obtendremos un valor blanco, ¿no? Completamente. Podemos crear distintos colores, distintas tonalidades, modificando estos valores. Por ejemplo, aquí podemos obtener un valor un tanto azul. Si le bajamos al azul, podemos obtener, se convierte a un valor más amarillento. Y así podemos obtener distintos valores muy interesantes. Hasta aquí con esta práctica, pasaremos a la siguiente. El último proyecto que vamos a ver aquí es uno en el que usamos un servomotor, ¿no? El proyecto se llama Creating a Gauge. Entonces la idea es que mediante este potenciómetro podamos controlar la posición de este servomotor, ¿no? El servomotor se diferencia de un motor normal en el sentido en el que podemos darle instrucciones un tanto más precisas, a diferencia de un motor convencional que solo decimos gira con esta potencia. Aquí podemos al motor decirle gira hasta esta posición o gira hasta esta otra posición, etcétera. Vamos a utilizar un potenciómetro para medir la potencia y utilizarlo como lo que le vamos a dar al servomotor. Entonces a este potenciómetro le conectamos un capacitor para suavizar un poco el voltaje que se va a leer, que no es tan importante como lo es el capacitor que acompaña a este servomotor. Debido a que los servomotores funcionan
de forma posicional, si podemos decirlo de alguna forma. Esto significa que al principio, cuando recién se va a empezar a mover, los servomotores necesitan mucha más corriente que después de que están terminando de moverse, o incluso cuando están en reposo, ¿no? Entonces, para compensar un poquito esta diferencia en la corriente que se ocupa, se utiliza un capacitor. Y este capacitor está conectado al power y ground al que está conectado el servomotor, al igual que en el potenciómetro. El tercer pin del potenciómetro, perdón, del servomotor, es el de la señal, que es una salida que mediante el pin 9 de nuestro Arduino vamos a estar controlando. Afortunadamente no tenemos que programar todo desde cero. Entonces Arduino viene con una librería llamada servo.h que nos permite controlar este servomotor, ¿no? Entonces declaramos el servomotor, algunas otras variables que vamos a utilizar, y decimos que el servomotor se encuentra en el pin 9. Haciéndole el attach al pin 9, el Arduino sabrá exactamente qué información mandar a través de este pin para que lo reciba el servomotor y este pueda moverse a la posición adecuada. Lo que hacemos es hacer una lectura analógica del pin del potenciómetro, que es el A0, si bien recordarán. Lo mandamos por el puerto serie. Calculamos el ángulo haciendo un mapeo de entre 0 y 1023 voltios, que es lo que se lee de la lectura analógica, a valores entre 0 y 179, que será el ángulo. Esto representa el ángulo en grados, que es entre 0 y 180. Este valor se manda a través del puerto serie y utilizamos la comunicación con esta librería de servo.h para simplemente decirle que se posicione a este ángulo, y esto se realiza cada 15 milisegundos. Entonces vamos a verlo en acción. Iniciamos el simulador e inicialmente podemos ver que el ángulo se coloca a 0. Entonces si llegamos a lo mínimo, el potenciómetro, el ángulo del servomotor será de 0. Entonces conforme vamos aumentando aquí el valor, el servomotor se irá cambiando de posición hasta que, estando a lo máximo, el servomotor estará a sus 180 grados. Entonces, mediante este potenciómetro podemos controlar la posición del servomotor. Esta ha sido la última práctica de este video, y hasta aquí.